hace 5 años se produjo la detención en el barrio de Cucuya, en su casa de Cucuya, la detención de Milagro Sala, la líder de una organización que en aquel momento, la Tupac Amaru, era muy fuerte, era la organización más fuerte de Jujuy, pero estaba anclada en muchísimos otros lugares del país. Más adelante en este programa vamos a estar dialogando con ella. Lo hicimos ayer, en realidad no les vamos a truchar, no vamos a fingir que es en el momento, lo hicimos ayer, hoy era un día para ella muy complicado. Ya ayer estaba muy alterada Milagro por lo que hoy es noticia en los diarios y es la militarización de Jujuy, los piquetes de las fuerzas provinciales. Esto lo tengo que buscar mejor en los medios de comunicación, supongo que son las fuerzas provinciales, no las fuerzas federales, ¿no? Las que están cortando las rutas, no solo en Jujuy, sino en las provincias, en otras provincias, para impedir que se produzca la movilización. Por supuesto, Gerardo Morales está diciendo que lo que quiere impedir es el acampe, con ese mismo argumento que era contra el acampe. La detuvo hace 5 años a Milagro y a muchos otros compañeros de su organización. Ustedes saben que en aquellos años, en los años del esplendor de la Tupac Amaru, yo escribí un libro, que creo que fue el primer libro que existió sobre la Tupac Amaru, Jayaya, Milagro Sala. En aquel momento pasé años contestándole a mucha gente que me decía cómo se pronuncia, qué quiere decir el Jayaya. Ahora últimamente con la visibilidad que tuvo Evo Morales y con la visibilidad que tuvieron algunos actos bolivianos, se escuchó el Jayaya, que es un grito de fuerza aymara. Y yo, la verdad, la primera vez que lo escuché fue hace ya 12 años, cuando pasé mucho tiempo en Jujuy, viendo el funcionamiento de la organización y también, conociendo cómo era esa obra, que aunque parezca mentira, yo había ido ahí para escribir un libro sobre Milagro, pero no conocía la obra de la Tupac Amaru, no la conocía ella. Lo he contado otras veces, pero bueno, hoy es un día especial, ¿no? Cuando yo llegué a esa casa donde fue detenida hace 5 años, ella no quería hablarme, no quería un libro, era una idea que se le había ocurrido al marido, y a Raúl. Y hubo que convencerla, pero lo que sí me dejó, por la confianza, eso equivalía, después me di cuenta, a un hecho, a una actitud de mucha confianza, fue dejarme recorrer todo, hablar con todo el mundo, en el barrio, ¿no? En aquel barrio que tenía un cartelito a la entrada que decía bienvenidos al country de la Tupac, así country con I. Y bienvenidos al country de la Tupac. Y un poco ese ha sido el estilo de Milagro y un poco por eso ha sido tan detestada en Jujuy, donde era muy resistida por la clase media y por los señores del poder, que son siempre los mismos 4 en esas provincias, pero en Jujuy son siempre los mismos 4, y por los que en Jujuy creen que son blancos. Acá hay una ilusión óptica, no en Jujuy, en toda Latinoamérica, ¿no? Donde uno ve clases medias compuestas por gente que es descendiente o de inmigrantes o de criollos de sectores populares y alguna vez agarraron viento en la camiseta y progresaron en periodos donde hubo movilidad social ascendente, porque nadie progresa en periodos donde no hay movilidad social ascendente. Eso, digamos, del mérito ya sabemos que es una fantasía neoliberal. A la gente le va bien cuando hay condiciones para que, con el esfuerzo naturalmente,
le vaya bien. Bueno, Jujuy era una provincia que Cavallo había declarado inviable. ¿Esto qué quería decir? Que el gobierno nacional no se iba a hacer cargo de la pobreza extrema que había en Jujuy, del hambre, de la desnutrición, del analfabetismo, de todas las plagas que había en Jujuy. La que se hizo cargo fue una mujer que se llamó y se llama Milagro Sala, y que 10 años antes de que existiera el kirchnerismo, comenzó a organizar a los más negros de los más negros, a los collas, a los descendientes de collas que todavía no habían tomado conciencia de que provenían de ahí, a los que tenían antecedentes penales y entonces no conseguían trabajo. Estoy hablando del año 91. Y así le empezó a dar forma a una organización que pasó 10 años, disculpen, son los plátanos, que pasó 10 años haciendo lo que han recomenzado a hacer ahora, que es una de las buenas noticias que nos dio ayer cuando conversamos con ella, Milagro. Han vuelto a las copas de leche, porque ha vuelto el hambre. Es inexplicable que Milagro Sala esté presa todavía. Es inexplicable que en este país, a más de un año de un nuevo gobierno, pongámosle nacional y popular, haya todavía más de 30, casi 40, llámenle como quieran, presos políticos, detenidos arbitrarios. Están ahí porque son peronistas, o porque son negros, o porque molestaban al poder, pero no hay ninguna de esas causas tiene sostén sólido. Todas son producto del lawfare, incluso cuando todavía, me acuerdo, en el 2016, cuando lo detuvieron a Milagro y se hizo ese mismo día una convocatoria en Plaza de Mayo, donde estuvimos. Después se hizo, sí, un acampe, también fui a dar una charla ahí. En estos 6 años yo he hecho muchas charlas sobre Milagro, en muchos lugares del país y afuera del país, bancándome yo los viáticos, pero he hablado sobre Milagro Sala en Madrid, he hablado sobre Milagro Sala en Roma, he hablado en diferentes provincias explicando esto, explicando cuál era la naturaleza de esa organización que estaba absolutamente siendo difamada por las voces del establishment jujeño, que sigue siendo el mismo. En muchas provincias es muy difícil mover el establishment, que lleva décadas y que está encapsulado entre 4 o 5 familias. Pero bueno, muchachos, hay que hacerlo, porque forman parte de este país y este país tiene un gobierno. Y hay un gobierno que no debería permitir que en un día como hoy estemos levantando la bandera de la libertad de una persona, de una dirigente política que no debería haber pasado ni un fin de semana presa, porque es una mujer que por el pueblo y por la felicidad del pueblo ha hecho 1000 veces más que muchos jetones de estos que salen en las fotos cercanos al presidente. Entonces, la lucha sigue, lamentablemente. Nosotros pensábamos que esto iba a tener una resolución más rápida. No sé cuál es el problema. Me gustaría que alguien lo explicara con la cara mirando al sol, que nos dijera, que nos explicara cuáles son las razones por las que no se interviene un poder judicial viciado desde hace años, como el jujeño, con un Tribunal Superior de Justicia integrado, ya cuando la metieron en cana hace 5 años, por radicales que habían votado la ampliación de esa Corte Suprema o de ese Tribunal Superior de Justicia, que es el equivalente a la Corte Suprema Provincial. Y ahora el nuevo miembro de ese Tribunal Superior, integrado hace 2 meses,
por decreto, no sé si fue por decreto, pero Jujuy por decreto, por votación es exactamente lo mismo, porque las instituciones jujeñas son las que fallan. El nuevo miembro, les decía, después que tuvo que renunciar la presidenta por unas declaraciones contra Milagro Sala que desnudaron la intencionalidad política de ese tribunal, asumió otro presidente que tuvo que renunciar por una denuncia de abuso sexual. Y ahora hay un nuevo integrante que, ¿saben quién es? Era el ministro de Seguridad que fue a detenerla aquel 16 de enero de 2016 a Milagro Sala. Ese personaje, el mismo personaje, funcionario del Poder Ejecutivo que fue a detener a Milagro, hoy integra el Tribunal Superior de Justicia jujeño. Y nosotros miramos, asistimos a ese festival de injusticia, de inequidad, de lofer, y no pasa nada. No pasa nada. Es un tema incómodo sobre el que los más altos funcionarios no se están pronunciando. Pero hay cosas que no se pueden callar. Vos podés callar a algunos durante un tiempo. Vamos a trabajar esa frase que no es así, pero vamos a adaptarla. Vos podés lograr que algunos sectores hagan silencio durante un tiempo, porque ese tiempo te lo están dando a vos, para que te organices. Y porque además no perdemos la conciencia de que esto es un frente, y no lo hegemoniza el kirchnerismo, naturalmente, lo entendemos. Pero el tiempo pasa, y esta gente sigue presa, y el lofer sigue activo. Y a mí, la verdad, la prisión de Milagro, las humillaciones que sufrió Milagro, las injusticias que se cometieron, haber visto ese barrio con sus fábricas textiles, con sus fábricas de bloques, con su centro para discapacitados, con sus salas de primeros auxilios, con sus escuelas primarias, secundarias, terciarias, con sus centros de salud, de alta complejidad, ver cómo lo habían destruido al año y medio, cómo habían roto hasta cada foquito de luz en ese barrio, con saña, con odio. Uno puede tolerarlo en un tiempo, pero no podés pretender que nos quedemos callados 4 años mientras esta gente sigue detenida o mientras siguen sucediendo cosas que están reñidas con el Estado de Derecho. Nosotros votamos democracia, nosotros votamos Estado de Derecho, y todo lo que no se resuelva en términos judiciales vulnera el Estado de Derecho. Entonces hay cosas que están más allá del Poder Ejecutivo, por supuesto, es otro poder, pero hay cosas que están más acá del Poder Ejecutivo y que se podrían hacer y no se hacen. Y lo voy a decir claramente, en el tema del lawfare, en el tema de los presos políticos o detenidos arbitrarios, llámenle como ustedes quieran, hay latente otra preocupación, que es la que tenemos que ir sincerando, porque este año hay elecciones y yo quisiera que fuéramos a las urnas cuando pase la segunda mitad del año con la satisfacción de haber piloteado lo mejor posible este tiempo de pandemia espantoso que nos ha tocado y que no fue elegido por nadie, por supuesto, y yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo enorme. Creo que en muchos ámbitos se están haciendo cosas y bueno, y menos mal que nos agarró esta pesadilla con este gobierno y no con el del Quetejedi, ¿no? Porque hubiesen quedado vivos 4 en este país si la pandemia la gestionaba el macrismo. Entonces, uno está conforme con muchas cosas, pero hay otras, que es el tema del que estamos hablando, que son perturbadoras. Porque la principal perseguida por el lawfare se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si no se toma el tema del lawfare y si se siguen ignorando, si se sigue haciendo la vista gorda
con estos casos de detenidos, de perseguidos del gobierno anterior, del kirchnerismo no puede convertirse en una mala palabra. Yo veo que hay bolsones, nichos del Frente de Todos que quieren esconder al kirchnerismo abajo de la alfombra. No lo van a lograr, no lo van a lograr porque es el sustento electoral más importante del Frente de Todos. Tenemos paciencia, entendemos la lógica de un frente, no vamos a apedrear a nada. Digamos, de acá no van a salir las piedras, muchachos, las piedras van a salir de otro lugar. Acá siempre va a haber espalda y va a haber apoyo, pero las cosas claras, como lo venimos diciendo. El lawfare no se soporta más. Y no se soporta más porque estamos en una instancia en la que no terminamos de entender cuál es el verdadero motivo, cuál es el arreglo, cuál es el vínculo del gobierno nacional con Gerardo Morales. Es inexplicable ese vínculo. Ya lo va a contar ella en un rato. Pero bueno, cerrando este segmento, yo lo que quería recordar en su homenaje es que lo que yo vi hace 12 años en aquel country con I, fue lo más peronista que vi en mi vida. Vi la felicidad del pueblo, concentrada ahí, en ese barrio, en esas escuelas, en esos hombres y en esas mujeres que a la par construían las viviendas, que hacían que hacían los muebles en las fábricas de caños, que hacían las plomerías de todas las casas, en esos niños que tenían esas piletas gigantes para refrescarse en una provincia donde el verano para los pobres siempre ha sido un castigo, un infierno, y Milagro eso lo había vivido de chica y lo reparó ya grande y ya como dirigente y líder de la Tupac Amaru, construyendo eso que en la Argentina no construyó nadie más. Vivimos en una ciudad donde tenemos un jefe de gobierno que pagó el doble de dinero por una pileta dibujada en el piso. Eso es lo que tenemos nosotros en Buenos Aires. Un tipo que pintó una pileta en el piso. Y a la mujer que hizo un parque acuático deslumbrante, con dinosaurios y peques y trampolines, porque no alcanzaba con refrescarse. Tenía que ser divertido, porque ese es el detalle que completa. Hacer una pileta por ahí te la hace otro, pero no está pensando en poner trampolines de distinto alto para distintas edades, en hacer el parque de los dinosaurios como había en el barrio. Entonces, a mí me quedó el recuerdo emocionado y emocionante de haber tenido la suerte de poder escribir ese libro en la época de apogeo de la Tupac Amaru, que queda como testimonio y como documento que cuando hay una dirigente política como ella y una organización popular de base, de recontrabase, como fue la Tupac Amaru en esa época, se pueden lograr cosas extraordinarias, que todos los días hay gente que nos quiere hacer creer que son imposibles, y no son imposibles, pero hay que tener el coraje. Ella lo tuvo y está pagando un precio que a mí me parece demasiado alto y por el que algunos nos deben algunas explicaciones.